Normalmente yo digo que la estamos pasando muy bien acá, tomando Absolut y fumando. Hoy no estoy fumando, pero Jordano me lo prohibió. Me dijo, no fumas esta noche. Bueno, no fumo, pero no importa, sigo tomando Absolut. Entonces ahí la estamos pasando bien. Fíjense, esta rareza a los menores. Jordano, fíjense cómo está escrito Jordano. Además, Jordano fumando, está fumando. Ya Jordano no pone su nombre así y ya Jordano no está fumando. Esto es ante del gran boom del Giordano que conocemos de los años 80. ¿Qué pasó, Giordano, entre este primer disco, que para mí es una especie de experimento, de demo, que después el tiempo lo lleva a otro nivel? ¿Qué pasó entre este disco y el súper conocido Giordano? ¿Por qué esa explosión? Bueno, mira, Negocios son negocios fue un disco que no fue un negocio, porque no, fue un disco muy experimental, que por ahí está Jorge, que fue Jorge el, Piteri. sí, él fue, digamos, el productor. Y yo creo que uno de los problemas que tuvo este disco es que no se logró. Si Jorge hubiera sido no solo el productor, sino además hubiéramos trabajado los arreglos juntos, hubiera sido un disco conceptualmente mejor, pienso yo. Lo que pasa es que yo creo que fue tan experimental que no se entendió con los músicos que trabajaron en el disco. Eran músicos que pensaban en jazz. Y yo creo que si entre Jorge y yo, que el que tiene una vena de soul y del soul y de rhythm and blues y del muy fuerte, hubiéramos hecho un clic distinto. Yo creo que el disco hubiera sido más interesante. Negocios son negocios. Pero fíjate, Giordano, ese es un disco que es cierto, me pasó como por debajo de la mesa. Y su importancia es que prepara lo que viene. Tú realmente explotas, es con el disco Giordano. La pregunta que se hace mucha gente, que si eso fue como una especie de magia, que en 2 años tú te conviertes en superstar venezolano. ¿Por qué se da ese cambio radical de tú ser relativamente un desconocido a Ujú. convertirte en el número uno de la música venezolana? Bueno, esas cosas no ocurren, es como decir, bueno, ¿por qué se encontraron tal y tal y se formó esto que se formó, ¿no? Y yo creo que es que hubo yo creo que se conjugaron varios elementos, pero en la parte musical, que es la parte que yo creo que yo de la que puedo hablar, porque una de las otras cosas sería de hablar de cosas esotéricas o mágicas, y eso yo no es muy fuerte, es un poco más pragmático. Pienso que se juntaron varios elementos que venían. Uno, por ejemplo, en negocios son negocios. Ay, porque ahí está Perla Negra, está Días de Junio, ¿no? Pero lo que pasa es que quizás no hubo un clic entre lo que te estaba diciendo yo ahorita, entre lo que eran las canciones y lo que se plasmó, siendo algo interesante. Y por ejemplo, un amigo teatrero que ya no está con nosotros, Enrique Porte, él Ujú. decía que era en negocios son negocios. Él era fan de negocios son negocios. Él decía que en negocios son negocios estaba la primera canción de rock épico que se había hecho acá, que se llama Prueba de Fuego, Ajá. que yo la volví a grabar porque me parecía que merecían estas canciones, Perla Negra, Triste Historia, Días de Junio, Prueba de Fuego, merecían una segunda oportunidad, ¿no? Y yo creo que había algo que reflejaba lo que nosotros tenemos, que no tenemos nada a que aferrarnos, ni a qué rendirle cuentas en música, que era
demostrar la influencia sin complejo, ¿no? Cuando yo escucho por primera vez a Melao, yo a Ilan lo conocía de refilón por Alberto, Sí. que había tocado con Ilan, y Evio, creo que Evio lo había conocido, también lo había conocido a Ilan, y que él había estado en Londres, y yo oigo, estimada Flor, yo digo, eso no es de ningún lado, eso puede ser de acá. Sin ser ni un joropo, ni una gaita, ni un golpe tuyero, ni nada de eso. Y yo cuando me adentro un poco más y veo los músicos, yo digo, oye, qué interesante, ¿no? Ahí está pasando algo. Fíjate Está una pasando cosa. algo. Y cuando conozco a Ezequiel me dice a mí, mira, Giordano, yo quería hacer un grupo, él le había propuesto el grupo a Evio, y Evio le dijo que no, que él tenía ya Adrenalina. Entonces él dijo, pero mi hermano hace canciones y canta, porque Ilan se había ido de Melao, pero querían seguir con el concepto. Y yo creo que se conjugaron de alguna manera musicalmente varios elementos, donde para mí todavía yo digo que nosotros estamos haciendo de alguna manera no pop, pero no en el sentido que se le da al pop hoy en día, sino al sentido que se le da al pop cuando se empezó a hablar de música pop. Y cuando se habló más eso era rock and roll, eran los Beatles. Sí. Y cuando se empezó a hablar de música pop. Lo que pasa es que después se empezó a hablar de música pop como había una cosa que se llamaba arte pop. Bueno, sencilla, la cosa es más o menos así. Esto es acumulación de energía. Cantidad se convierte en calidad. Aparentemente lo que pasa en los 80, el boom de la nueva canción, Giordano y toda la gente que iba ahí con Giordano, era gente que venía de los años 70 haciendo rock. Giordano venía del rock, Franco venía del rock, Ilan venía del rock, casi todos venían del mundo del rock. Pasó algo, cada quien agarró su camino y se reencuentran de una u otra manera en los 80 y toda esa experiencia que habían tenido la conectan con el sentir venezolano, con la tradición del Caribe y aparece una nueva música. Y ahí es donde Giordano se la come. Logra hacer el puente entre el Caribe y el rock and roll y aparece toda su propuesta. De eso estamos hablando y de eso vamos a seguir hablando. Esta canción fue la primera canción que yo me aprendí en guitarra. Me sabía 3 acordes y con esos 3 acordes aprendí a tocar. En lo que cabe, esta canción es de Bob Dylan y se llama Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before they call him a man? Isn't how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Isn't how many years can some people exist before they're allowed to be free? Isn't how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Isn't how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend,
it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many days will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. ¿A dónde van? ¿Qué les pasó? Aguas de río caen al vacío, nada es igual. Y así la vida me cambió, tu falda levanto de aplausos al pasar.